Ay, buenas tardes, buenas tardes, compañeros. Hoy nos toca exponer y el tema que hemos elegido nosotros es el desafío de la educación peruana. Los autores son Socla Campos, Rubén Miguel, Urrutia Vázquez Analí, Vergaray Diestra, Lisbeth Viani. Bueno, nuestra docente es Rosalía Zúñiga. Presento el índice, ¿no? Lo primero es la introducción. El capítulo 1 tiene por mejorar la educación para trascender, que consta de la educación en la sociedad, mejorar y revalorizar la educación en la docencia. El capítulo 2, la transformación educativa, y consta de un sueño que debe ser realidad, reflexión en el tiempo o ya es tarde, conclusiones y referencias. Introducción. El presente ensayo se centra en la educación en el Perú. De esta manera, la sociedad en general se ocupa de la variada posición cultural, por lo que la concurrencia es justa a través de la aparición de las cualidades que reconocen la forma de vida. En la actualidad, esto se exige a la homogeneización de formas de comportarse que retratan órdenes sociales distanciados. ¿No? En este ensayo hemos querido, tiene como objetivo brindar una comprensión más profunda de la educación en el Perú, abordando de manera integral el derecho a la educación, con una investigación, análisis, deducción detallada, se contribuye al desarrollo de estrategias efectivas que permitan a la sociedad en minimizar la problemática y fortalecer la educación con mejoras de estándares de calidad. Tenemos el capítulo 1, mejorar la educación para trascender, educación en la sociedad. En primer lugar, la educación es un pilar fundamental de la sociedad. La identidad de conformar una personalidad pública agregada es esencial para fortalecer el apego y la solidaridad del Estado. Por lo tanto, es obligación de las órdenes sociales basados en la popularidad promover la identidad y defensa nacional, siendo enormemente mejorada a través de planes instructivos, herramientas de convivencia y bienestar social. Bajo esta línea es importante detectar los pilares claves para mejorar la educación. Los maestros, el aprendizaje, infraestructuras y gestión fueron 4 pilares. Estos pilares se deben implementar de forma coordinada e integral. El señalar que son pilares es adecuado porque los pilares se sostienen en conjunto y sin ellos el sistema educativo no cumpliría sus objetivos. Por ende, es imprescindible que esto estén en el debate público. Le doy el pase a mi compañero. Sí, vamos a tocar lo que es mejorar y revalorizar la educación en la docencia. Es base a ello que se debe incentivar la carrera de educación en Perú. Por ende, es importante iniciar una revalorización de docente de la sociedad en general. Los mismos maestros deben concebir la docencia como una actividad altamente valorada y retadora, que brinda satisfacción personal. El maestro debe ser apreciado como un agente de cambio social porque tiene el deber de formar ciudadanos que busquen soluciones a los problemas del país. Esto significa que el docente es una pieza fundamental de nuestra sociedad en la educación en nuestro país, ya que ellos son las personas que forman futuros valores y futuros personas de bien a nuestro Perú. Es por eso que el docente tiene que ser más valorizado por su trabajo y por su enseñanza y y mejores condiciones que le puede también brindar el Estado hacia el docente. Siguiente, por favor. La educación desprotegida. Lamentablemente, los intentos de quebrar el sistema educativo no solamente son en niveles de educación inicial, primaria y secundaria, también en educación superior.
Se espera que continúen los constantes ataques e intentos de socavar la reforma universitaria debido a los numerosos intereses en juego. Los funcionarios políticos y tales actos desconocen el desarrollo educativo. Bueno, hoy en día la educación se ve afectada tanto por los intereses de los empresarios como por el abandono que existe en las mismas. Como podemos apreciar, en los últimos años hemos visto universidades bambas, la educación inicial, primaria y secundaria por los suelos, ya que si hemos apreciado algunas informaciones en la INEI, prácticamente lo que damos del examen PISA, siempre estamos quedando muy mal en los últimos lugares ya sea en Latinoamérica o en el mundo. Es por esa razón que la educación debe ser más valorada y no puede ser desprotegida, ni mucho menos en los tiempos que estamos viviendo en la era moderna, donde la tecnología nos ayuda y nos facilita en métodos de aprendizaje. Mi compañía va a exponer el siguiente punto. Bueno, siguiendo con la exposición, yo presentaré el capítulo número 2, que es la transformación educativa. El 2.1 es un sueño que debe ser realidad. El gobierno de turno actual y los próximos deben buscar una reforma educativa que sea a favor de la educación, mejorando su alcance y estándares de calidad. Entonces, Saavedra postula que para conseguir ello se debe tomar en cuenta tres factores importantes: el diseño técnico, la capacidad de simple implementación, el alineamiento político, además de recursos financieros. Luego de haber superado la pandemia, se puede decir que el Perú ha comprobado que tiene un problema educativo muy grave. Tampoco se ha hecho mucho, pese a que ese terrible suceso afectó mucho a la humanidad y pudo haber servido para reflexionar y actuar. La transformación educativa debe ser un tema muy urgente en todos los gobiernos. La pandemia fue una alerta también sobre la necesidad de los estados que deben ser más eficientes y eficaces en el tema de la educación. Pasar a lo siguiente, por favor. El punto 2.2 es la reflexión en el tiempo o ya es tarde. El tiempo es un factor que preocupa a todos. El estar tarde para mejorar la educación debe ser una premisa que genere diversas emociones, pero que debe servir como una lección emotiva. Ya se llegó tarde, pero no se puede volver a hacerlo. Por lo tanto, se debe tener un enfoque con esperanza para la educación peruana. La educación en el Perú sobrevivió a crisis políticas, a crisis económicas, a pandemias y a diversas experiencias que deben servir para reflexionar en cómo mejorar la educación. Sin embargo, la apatía de los sectores, tanto públicos como privados, así como la sociedad, supone una amenaza para su supervivencia. Entonces, arriesgarse a dar una esperanza para que el Perú sueñe con una educación con altos estándares, con buena infraestructura, con un enfoque de derechos humanos que reconozca y proteja las diversidades que tiene el Perú, y una revalorización del docente, la educación se puede decir que ha cambiado radicalmente por la pandemia del COVID-19, convenciendo a los establecimientos educativos de pensar en nuevos sistemas para poder ayudar a los estudiantes a cumplir y tener una educación más de calidad. Y bajo esta línea, Guapaya señala que la pandemia del coronavirus afectó a millones de estudiantes en todo el mundo. Entre ellos atravesó todos los niveles de educación, tanto de nivel inicial, primaria y secundaria, para los universitarios también. Ahora le doy paso a mi compañera. Bueno, las conclusiones de este ensayo, primeramente, tenemos como la educación, sabemos que se percibe como una libertad básica vital para lograr otros privilegios cruciales, ¿no? Su influencia duplicadora potencia el desarrollo exhaustivo de las capacidades mentales, académicas, físicas y humanas en los niños y en los adolescentes. Para fomentar su aprendizaje, al tiempo se estima el estándar valorizando el principio de igualdad.
¿no? La siguiente conclusión es, el desarrollo de la educación tiene amplias ramificaciones para las variables financieras, culturales y sociales también. Al equipar a las personas con una preparación fundamental, del mismo modo, controla los impactos hostiles como la necesidad, la falta de educación y el desempleo y esencialmente aniquila las disparidades y la exclusión en un Estado democrático. También, la educación es una libertad común que va a impulsar un interés, una preocupación y una prueba crítica para los estados y la sociedad, ¿no? Se alinea con el compromiso del Estado de avanzar, salvaguardar, respetar y asegurar los privilegios cruciales de los niños y los jóvenes, que va a garantizar su asistencia gubernamental, dando puertas abiertas a los acontecimientos académicos de primer nivel. Bueno, finalmente el mensaje nos subraya la importancia de dar a los jóvenes el acceso a la escuela como un componente crítico en su socialización y un instrumento fundamental para crear habilidades, capacidades que funcionen con su plena superación personal y la comprensión de su propio equilibrio. El respeto por las libertades básicas, esenciales, la variedad fisiológica y las grandes oportunidades, ¿no? Todo por lo cual promueve la equidad y la congruencia social que nos va a llevar eh, la importancia de la educación. Muchas gracias.